Hermanos, nuevamente la bienvenida. Nos vamos a enlazar con los hermanos que a través de la plataforma de Facebook el Señor ha puesto en su corazón, ¿verdad?, compartir con nosotros. Así que le doy la bienvenida a los hermanos que estamos aquí en la sala y a los hermanos que por medio de Facebook hoy vamos a estar juntos, ¿verdad?, recibiendo lo que el Señor tiene para nosotros. Le suplico por favor que ponga su Biblia en Efesios capítulo 4, vamos a estar trabajando en el versículo del 1 al 16, le habla el pastor Martín Lizárraga de Oasis de Salvación aquí en Tucson. Cualquier comentario, duda, por favor escríbanos y nosotros le vamos a estar contestando en la brevedad posible dentro del tiempo que tenemos, o inclusive después o por la tarde o mañana estaremos contestando cualquier duda, pregunta, comentario. Por favor no se quede con las ganas de hacerlo, hágalo y nosotros vamos a estar, ¿verdad?, retroalimentando o contestando todo eso. Y bueno, hermanos, vamos a pasar, ¿verdad? Ahí está la lectura en la pantalla. Los hermanos en Facebook no nos pueden ver, pero los presentes sí, ¿verdad? Ahí está la lectura, el pasaje, y posteriormente, ¿verdad?, la otra pantalla nos va a decir cómo se llama hoy el tema, ¿verdad? ¿Cómo estamos? Compórtate como tal. ¿Cuántas veces hemos escuchado, hermano, verdad? Primero, una cosa importante. Nuestra conducta determina nuestra identidad. Cómo usted se comporta determina quién es. Cómo usted camina, cómo usted habla, cómo usted se expresa, ¿verdad? Cómo usted convive, cómo usted comparte con los demás, determina quién es usted, ¿verdad? En muchas ocasiones nosotros vemos a una persona y ya sabemos prácticamente su vida, ¿verdad? ¿Por qué le digo esto? Porque en muchas ocasiones vemos personas con ciertas características. Vemos un militar, vemos cómo camina, cómo se comporta, cómo trae el corte de su pelo, ¿verdad? Vemos a un policía, su disciplina, lo vemos de una manera, ¿verdad?, que luego lo determinamos quién es. O sea, compórtate como tal es algo que funciona de esa manera. Yo recuerdo, ¿verdad?, en mi niñez que mi padre era muy dado, ¿verdad?, cuando él estaba en vida, porque él partió con el Señor muy joven, pero siempre fue esto, o sea, tú eres el hombre de la casa, compórtate así, ¿verdad? No hagas esto porque tú eres el mayor, no hagas esto porque sabes una cosa, tus hermanos van a seguir lo que tú hagas, ¿verdad? Así siempre, o sea, compórtate como tal, ¿verdad? Tú eres el hombre de la casa. O no le pegues a las niñas, tú eres hombrecito, compórtate como hombre. ¿Sí? ¿Sí se acuerda de eso? Como nuestros padres así, ¿verdad? O tú eres una niña, camina como niña, siéntate como niña. Se te está viendo, ¿verdad? Hasta las anginas, chamaca, siéntate bien, tú eres una niña. ¿A poco no? ¿La verdad? No llores, eres hombre. Los hombres no lloran. ¿Quién le dice que los hombres no lloran? Bueno, pero sí nos decían, ¿no eres, verdad? A la niña, camina como niña, haz esto o haz lo otro, ¿verdad? O aquel militar, ¿verdad?, que está en el bootcamp o en el campo de entrenamiento, ¿verdad? Y se llena de miedo y su sargento le tiene que decir, hey, acuérdate quién, usted es un militar, ¿verdad? Usted está entrenado para esto, usted tiene que hacer esto, ¿sí? Pues nosotros, hermanos, como iglesia somos hijos de Dios. Y tenemos que comportarnos como dice ahí, compórtate como hijo de Dios, compórtate como tal. ¿Sí? Ese es el mensaje que el Señor nos manda a través del apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando nos dice, fíjese ahí atrásito, capítulo 3, versículo 19, le voy a dar lectura. Capítulo 3, versículo 19. ¿Me sigue, hermano? Efesios 3, 19. Perdón, hermanos, perdón. Sí, no es, perdón, hermano, yo tengo mal aquí en donde Pablo dice, ¿verdad? Todo el capítulo 3 habla de que nosotros somos hijos de Dios. Sí, lo expresa ahí de verdad desde el principio. Además, de hecho, los 3 primeros capítulos de Efesios están dirigidos, ¿verdad?, a recordarte o a recordarnos, o a la iglesia de Efesios y en la actualidad nosotros, ¿verdad?, que somos hijos de Dios.
que hemos sido adoptados en la familia de Dios, pertenecemos a la familia de Dios. El apóstol Juan también nos dice, ¿verdad?, en su evangelio, a todos aquellos que le recibieron, o sea, que aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador, se le dio la potestad de ¿qué, hermano? De ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? Perdón, hermano, aquí está, mire, es capítulo 2, 19. Sí, perdón, aquí había anotado mal yo. Este es capítulo 2, 19. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Está hablando, ¿verdad? Porque en el tiempo de los judíos era muy marcado, ¿verdad? Aquel que había sido circuncidado y el que no era circuncidado, el incircunciso, o sea, el que no era del pacto de Jehová para con el pueblo. Así es, ¿verdad? Así que somos hijos de Dios, compórtate como tal, compórtate como un hijo de Dios. Eso es importante y eso es lo que nos tenemos que llevar, ¿verdad?, en nuestra mente. Pero Pablo en este capítulo 4 nos dice algunas cosas importantes de cómo debemos nosotros, ¿verdad?, como hijos de Dios, comportarnos. Miren, veamos el punto número 1. Fíjese, primeramente, ¿verdad?, es el llamado. Vamos a estar trabajando en esos versículos y voy a leer, ¿verdad?, del capítulo 4, versículo 1 al 6. Fíjese lo que vamos a ver ahí, ¿verdad? Dice Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El llamado a los santos, hermanos, fuimos llamados según la vocación. ¿Qué quiere decir la vocación? ¿Qué significa, verdad? Porque a lo mejor nuestros jóvenes hay términos que no conocen. Vocación es un llamado o la inspiración de Dios a vivir de cierta manera. Por ejemplo, el maestro puede tener la vocación de enseñar, entonces es inspirado por Dios en esa labor. Dice aquí Pablo: compórtense de acuerdo a la vocación, o sea, a la inspiración de Dios, ¿verdad?, o al llamado de Dios a pertenecer a su familia. Hubo un rey en una ocasión, hermano, fíjese por qué les digo esto. Hubo un rey que se llamaba Boleslaus, por allá en el 1025, ¿verdad? Era un rey de Polonia, y cuando este hombre toma el poder, ¿verdad?, se caracterizaba por algo importante, y me pareció importante compartírselo. Se caracterizaba porque siempre traía una foto de su padre, ¿verdad?, en su bolsillo, en sus pertenencias. No se despegaba de esa foto, ¿verdad? Y usted me puede decir: bueno, pero yo también traigo la foto, pero fíjese cómo la usaba él, ¿verdad? Esa foto la traía él, y cada vez que él iba a tomar una decisión, cada vez que él iba a emprender algo, cada vez que él iba a hacer algo, ¿verdad?, oraba a Dios, fíjese bien, oraba a Dios para que lo que fuera a hacer no deshonrara a su padre. La foto es para recordarle, era para recordarle a él que todo lo que iba a hacer, todo lo que hiciera, ¿verdad?, iba a ser para honra o deshonra de su padre. Y esa foto es la misma que nosotros debemos de tener en nuestro corazón de Dios. Lo que hoy voy a hacer yo, lo que voy a decidir, a donde yo voy a ir, lo que yo voy a hablar, debo de pensar de acuerdo a mi vocación o al llamado de Dios, que como hijo perteneciente a la familia de Dios, yo tengo que pensar dos veces, porque lo que yo hago va a llevar honra o deshonra al nombre de Dios o a la familia de Dios. ¿Se ha fijado qué vituperiado o qué burlado o qué desgastado está el decir soy cristiano? Al contrario, ¿verdad? Decir que somos cristianos, en muchas ocasiones hasta se agarran la cartera, ¿no? O si alguien le dice, ¿verdad?, soy pastor,
Hace años el pastorado era algo que reconocía a las personas, pero está tan desgastada la imagen del pastor que ya todos los pastores se nos considera, ¿verdad?, como ladrones, como personas que abandonan a su mujer, a su familia y se van con alguna hermanita por ahí. Sí, hermanos, así somos reconocidos. Los líderes católicos, por ejemplo, los sacerdotes, son reconocidos ahora no por la investidura que traen, porque esa es la que realmente vale, la representación de Dios. Pero como hombres, su labor también ha sido desprestigiada. Ahora todos los sacerdotes, ¿verdad?, se les dice violadores. No todos los sacerdotes son violadores, hermano. Hay personas que sí viven de acuerdo a su vocación. No todos los pastores, ¿verdad?, somos baquetones, tramposos, ¿verdad? Hay personas que vivimos para el Evangelio, no del Evangelio. ¿Sí? Así es que, ¿por qué se ha desgastado tanto la imagen, ¿verdad?, de los líderes religiosos y de la misma cristiandad? Por el testimonio de unos cuantos, ¿verdad?, que no piensan antes de hacer sus decisiones y en lugar de llevar honra al nombre del Señor, llevan deshonra. Por eso mucha gente no quiere ser cristiano, no porque no reconozca que necesita la salvación, no porque no sepa que su alma tiene que ir a un lugar, ¿verdad?, cuando parte de este mundo. No es que reconozca o que no reconozca que sin Dios nada puede hacer. Lo que pasa es que dice, pues para vivir como tú, para ser como tú, pues mejor sigo como soy. Es por eso que muchos padres batallamos para que nuestros hijos vengan a la iglesia. ¿Por qué? Porque en la vida regular allá afuera nos comportamos como patanes y el domingo queremos ser muy cristianos. Entonces los muchachos dicen, ay papá, esa no te la compro, ¿verdad? Ni aunque me la des al 2x1. ¿Sí? O sea, no creen, pues, ese es el problema. Por eso dice Pablo, ¿verdad? Deberíamos comportarnos como, de acuerdo, ¿a qué? A lo que somos y llamados. Así nosotros deberíamos hacerlo como Boleslao, ¿verdad? Deberíamos traer a Dios en el corazón y pensar, a ver, si yo no devuelvo la feria al cajero en el supermercado, ¿deshonra u honra a Dios? Pregunta. Deshonra a Dios. Porque aquella cajera, ¿verdad?, va a hacerle falta ese dinero y va a tener que ponerlo de su bolsa. Y aunque la cajera no sepa quién no le devolvió el cambio, Dios sí sabe quién no lo hizo. ¿Sí? Así deberíamos hacer nosotros. ¿Sí? Muchas veces también los líderes religiosos hemos tenido la culpa, o se ha tenido la culpa, de las predicaciones. Se maneja el cristianismo como si usted no tuviera nada que hacer, ya es salvo. Tú nomás recibes a Jesús como tu Señor y Salvador y todo va a estar bien. Claro que no es cierto, ¿verdad? Dice bien Marcos, no es cierto. Porque sabes una cosa, hermano, somos responsables de vivir una vida como al Señor le parece. No es solamente porque Cristo ya pagó, esa es la parte que Él hizo, pero ¿y la suya? ¿Cómo va a vivir usted ahora en adelante, verdad? ¿Cómo va a vivir? Eso depende, ¿verdad? Perdón, me río de lo que dice Marco, pero no es cierto, ¿verdad? La Biblia, hermano, nos insta, ¿verdad? Fíjese lo que dice en el versículo 1 de lo que estamos estudiando, 1:6. Yo pues preso en el Señor, os ruego, dice Pablo, no solamente le está pidiendo, dice, te lo ruego, se lo ruego, que andéis, o sea, que caminen, ¿verdad? O sea, ese andéis, hermanos, sugiere algo controlado, sugiere algo constante, dirigido en una dirección, no algo frenético y sin propósito como nosotros andamos en la vida, ¿verdad? Nosotros debemos de caminar de acuerdo a lo que hemos sido o lo que ha sido establecido por Dios, de una forma dirigida, constante y consciente. No tenemos que andar como los animalitos en el campo, ¿verdad? Que a ver para dónde caminan, porque aún ellos tienen una dirección donde caminar, siempre van tras el pasto, tras el agua. Y nosotros vivimos, ¿verdad? Peor que ellos, porque no sabemos ni a dónde vamos. Nos levantamos a trabajar, vamos y comemos y nos volvemos a acostar como si no tuviera sentido nuestra vida.
Por eso la depresión se ha ido hasta arriba. La gente no tiene, ¿verdad?, un sentido a la vida. O sea, le ha perdido el sentido a la vida. Nos hemos convertido en robots, que nada más nos gusta traer marcas, vivimos de determinada manera, comemos y dormimos. Es todo. No hay nada más. Por eso dice Pablo, andéis, ¿verdad? Así es que, hermanos, es importante, porque nosotros deberíamos pensar que el prójimo, la persona que nos ve, es muy frágil. Nosotros los padres deberíamos ver a nuestros hijos, a nuestro vecino, a nuestra esposa, a nuestros familiares, ¿verdad? Como cuando vemos esas cajas, ¿verdad?, que llegan del correo, alguna compañía de distribución, en donde dice frágil. Cuidado, manéjelo con cuidado. Porque nosotros herimos a las personas. Lastimamos a las personas. Entonces necesitamos de recordarnos, ¿verdad?, al Dios en nuestro corazón. Señor, ¿esto te honra o te deshonra? Y también dice Pablo, ¿verdad?, habla un poco acerca de qué, hermano, de la humildad. Y la humildad, para poder caminar en la dirección de Dios, ¿verdad?, tiene que estar en contrapeso, ¿verdad? O sea, tenemos que evitar, ¿qué? El egoísmo. ¿La humildad qué es, hermano? La humildad es reconocer, ¿verdad?, que nosotros, amados hermanos, no somos nada sin Dios. Es cierto que nos tenemos... ¿Cómo? Porque Él nos crió, ¿verdad? Vivimos en un mundo de lo instantáneo, ¿sí o no, hermano? No tenemos humildad para nada. Hubo alguien que dijo por ahí, ¿verdad? Lo recuerdo bien, no recuerdo quién lo dijo. Y dice, la distancia más larga que recorre el hombre, ¿verdad? Creo que un pastor que había aquí en la iglesia americana, Ron Hart, creo que él lo comentó, decía, ¿verdad?, la distancia más larga que recorre el hombre no es las millas que viaja, sino es, ¿verdad?, de nuestra cabeza al corazón. Porque sabemos muchas cosas, entendemos muchas cosas, pero no las digerimos con el corazón. La humildad es una de ellas, ¿verdad? Porque nosotros somos seres egoístas. Nosotros queremos todo para nosotros. Nosotros queremos que todo se haga cuando nosotros queremos. Nosotros pensamos nada más en nosotros. La humildad es reconocer y tener esa virtud, ¿verdad? Es muy difícil porque nosotros pensamos siempre hacia adentro, no pensamos hacia afuera. Cuando nosotros reconocemos esa grande necesidad, entonces, hermano, ¿sabes una cosa? Vamos a empezar a caminar ¿cómo? En humildad, y por lo tanto, ¿verdad?, vamos a empezar entrando en una palabra rara que se llama mansedumbre. Dijo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Llevad mi yugo porque es ¿qué? Es fácil de llevar. Aprended de mí porque yo soy como manso y humilde de corazón, ¿verdad? La palabra manso no significa menso, porque podemos defender nuestros derechos, pero en mansedumbre, ¿qué es lo que representa la mansedumbre? Una vez que somos nosotros humildes, ¿verdad?, tenemos que empezar a ser manso. Una persona mansa es una persona dócil, es una persona agradable, es una persona, ¿verdad?, que controla sus emociones. Y eso lo deberíamos hacer todos aquellos que somos hijos de Dios. Esto es parte de compórtate como tal. La mansedumbre, la docilidad, ¿verdad?, lo bondadoso. Tenemos que aprender, ¿verdad?, a no contender con todo, hermano. Por todo peleamos siempre, estamos contendiendo, siempre estamos tratando de imponer nuestra voluntad a los demás. Nuestros hijos son víctimas de nosotros en muchas ocasiones. Porque es cierto que hay que enseñarlos, hay que instruirlos, pero nosotros le queremos imponer lo que nosotros pensamos y creemos. Y en muchas ocasiones no es tan saludable, porque tenemos que empezar a dejar ver en ellos, ¿verdad?, qué es lo que hay en su corazón. Y nosotros somos apoyadores de lo que Dios ha hecho en la vida de esos niños, porque los niños desde chiquitos ya muestran qué van a hacer. A uno les gusta una cosa, a otro, y nosotros como padres tenemos que aprender a
Instruirlos, sí, a dirigirlos, a cuidarlos, sí, a disciplinarlos, sí, pero apoyar lo que ellos, la vocación que trae en su corazón. Por eso es muy importante que usted, ¿verdad?, conviva con su hijo y vea cuál es la vocación que Dios ha puesto en el corazón de ese hijo. ¿Qué quiere ser? Pues el criado de un juez, o quiere ser el juez, o quiere ser un policía, ¿verdad? O sabes una cosa, hay niños que no les gusta tantos años en la carrera y quieren ser, ¿verdad?, otra cosa técnica, pues apóyelos, no le imponga, ¿verdad?, aquello. Usted tiene que ser manso, tiene que ser dócil, ¿verdad?, tiene que ir en esa dirección. Porque la mansedumbre, ¿verdad?, o tenemos que quitarnos, como dice la palabra ahí, o el punto, la crueldad. Nosotros somos crueles con nuestros hijos muchas veces. No tienes que comer esto. No tienes que vestir así. Y hasta nos paramos delante de él, ¿verdad?, y le decimos, no esto, y le abrimos los ojotes y él, chamaco. O sea, si no respondes como yo te digo, ahí te va el sope, el cintarazo. O sea, instruimos con crueldad, o sea, nos convertimos en tiranos. Y es cierto que en muchas ocasiones lo requiere, pero cuando aquel niño haga, en el momento que lo hizo, usted lo tiene que disciplinar para que sepa, ¿verdad?, que no lo tiene que hacer. Pero no tiene que hacerlo con coraje. Si usted siente coraje en el momento en que su hijo quebró esto, hizo aquello, se portó mal, no lo castigue, o sea, no lo discipline en ese momento. Mejor espere que a usted se le baje el coraje y luego lo disciplina. Para que no sea cruel. Lo contrario al amor, dice, ¿verdad?, que es el odio. No, amado hermano, el odio no es lo contrario al amor. Hay algo peor que el odio, y es la indiferencia. Usted quiere castigar a una persona, sea indiferente con él, y es el mayor castigo. Por eso es que nosotros tenemos que evitar, para desarrollar, ¿verdad?, la virtud de la mansedumbre, tenemos que dejar de ser violentos, tenemos que dejar de responder violentamente por todo. En muchas ocasiones somos muy violentos nosotros con las personas que más queremos, con la misma familia. ¿A poco no se ha dado cuenta? Piense, razone. ¿Sí? Le dice algo a su hijo, su esposa, su esposo, y ¡ay, ya vas a empezar! Siempre hacen lo mismo. Como siempre, es una palabra que no tiene final, o sea, desde antes que nacieras ya hacían lo mismo, es lo que le estamos diciendo, ¿verdad? Te vas a morir y vas a seguir haciendo lo mismo, es lo que le estamos diciendo. ¿Sí? ¡Me diste el café frío! ¡Vieja tonta! Vea qué violentos somos. ¿Se fija? No, eso no es ser manso, eso va en contra. Entonces compórtate como tal. Compórtate con mansedumbre, compórtate con humildad. Sé paciente. No quieras que el mundo gire a tus horarios, cuando tú quieras en el momento, porque vivimos en un mundo, ¿verdad?, en el que todo es instantáneo. El café ya no se muele, ¿verdad?, ya no se tuesta en la hornilla, ¿sí?, ya no se hace polvito, se le echa el azúcar, ¿verdad?, se llevan la talega, ¿sí se acuerda, verdad?, las cafeteras en la talega, esperar que se colara y después a servir y luego azucarar otra vez. No, ahora mete la tacita, ¿verdad?, y ya está. Y queremos que todo funcione así como instantáneamente. Queremos que nuestros hijos funcionen instantáneamente. Queremos que estén en el momento que yo quiero, en ese momento, porque sabes una cosa, es mi tiempo. Somos las personas más impacientes, todo queremos, hasta Dios. Señor, en este momento devuélveme la salud, en este momento, en el nombre de Jesús. Y todavía decimos, en el nombre de Jesús, o sea, cuando yo quiera dame la salud, en este momento. ¿Y si Dios no quiere? Él es soberano. Exacto. Exacto. ¿Por qué? Porque Él tiene sus tiempos para la vida de las personas, pero nosotros queremos todo, ¿verdad? Y muchas veces los pastores, los líderes, tenemos la culpa de eso, porque vamos a orar por un enfermo y le decimos, ¿verdad?, Señor, te suplicamos que la sanidad venga a este hombre o a esta mujer en el nombre de Jesús, ahora, así decía un pastor, ¿verdad?, que estimo mucho.
Ahora, hermano, haga lo que no hacía. Y todo chueco, uno ahí pues está delante de la iglesia, ¿verdad? Y, bueno, pues voy a tratar, hermano. ¿Verdad? Haga lo que no haga, corra. Pues estoy quebrado la cintura, hermano, pero el Señor ya lo restauró. Pues arrástrese si puede, pues. Pero haga algo. No, hermanos, ¿qué pasó? ¿Verdad? Ore para que el Señor actúe en ese hombre. Yo lo aprendí a través de los años. Ore para que el Señor actúe, ¿verdad? Y espere la voluntad de Dios. Y dígale a la persona que oró. ¿Sabes una cosa? El Señor va a decidir lo que va a hacer en tu vida. Pero vamos a orar para que el Señor te dé la paciencia, la paz, la calma, para que actúe cuando Él quiera. Pero mira, Él quiere. Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Enséñele eso a la persona que ora. Pero usted también le dice, ¿verdad? En este momento vas a recibir la salvación. En este momento vas a recibir la sanación. En esto... Pues espérate, si no es café instantáneo, ¿verdad? No es así. No. Dios trabaja en sus tiempos. Pero vivimos en un mundo instantáneo. Y por eso, ¿verdad? Nos hemos hecho intolerantes. Impacientes. ¿Qué es intolerante, verdad? No toleramos que otra persona, ¿verdad?, no haga lo que yo quiero. No acepto a las personas que sean diferentes a mí. No acepto a las personas que sean negritas. Ay, no, asco los negros. Asco, eso estoy poniendo el punto, ¿verdad? Voy a llegar a otra conclusión, ¿verdad? Asco los mexicanos, todos son violadores. Es mentira, hermano. No hablas inglés. Oh, no. Es el mayor error de tu vida. No esto, no lo otro. No vino a la escuela dominical. En la iglesia hay mucha intolerancia, ¿verdad? Pues por eso le va así a la hermana, mira. ¿Sabes qué? Porque no viene los domingos, con razón, ¿verdad? La dejó el marido, ¿verdad? Con razón esto, con razón lo otro. Vela cómo vive. No somos tolerantes. ¿Quién es Dios? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Ocupamos el lugar de Dios para decidir sobre otras personas? A nosotros no nos manda, ¿verdad?, juzgar a la persona. Además, nos los prohíbe. Nosotros no debemos, ¿verdad?, hacer acepción de personas. La misma Biblia nos recuerda, Pablo nos recuerda, aquí en este capítulo anterior, en el capítulo 3 nos dice, ¿verdad?, porque ya no sois advenedizos, o sea, ya no hay el que se circuncidó y el que no se circuncidó, ¿sí? El griego o el judío, el negro o el blanco, el amarillo o el café, el católico o el cristiano, el evangélico o el pentecostal. Ya no hay eso, hermano. Unidos en un mismo espíritu, en un mismo Señor. Yo no tengo que contender, hace ratito le compartí a la hermana, ¿verdad? Yo no tengo que contender con los católicos y decirle, no, mentiras, vives en idolatría. Aléjate de mí, católico. No, calmado, hermano, take it easy, calm down, ¿verdad? Es despacio. ¿Cómo vas a llevarle a alguien el mensaje de la salvación ofendiendo su fe? Poniéndote en un plan así, no, tú estás mal. Intolerancia. Compórtate como tal. Dios quiere que seas paciente. Dios quiere que seas tolerante con los demás. Ora a Dios para que aquella persona se convierta, pero no insulte su fe, porque a lo mejor es la que le enseñaron sus padres, sus abuelos, y tú vas a pasar por toda su historia y queriendo que porque tú hablaste en ese momento, ya él se convierta. No funciona así, hermano. Tú llévale a Jesús, háblale de Jesús, háblale de la resurrección, háblale de lo que Dios ha hecho a tu vida. Háblale, porque la bendición trabaja así, hermano. Dios en mí y Dios a través de mí para ellos. Primero recibe tú a Dios y después compártelo. Enseña lo que Dios ha hecho por ti. No insultes a los santos, a los monos y cuantas cosas le decimos a los católicos. No insultes, ¿verdad?, a las otras denominaciones porque traen unos faldones de mezclilla. Ay, mira, las deben de comprar en la misma tienda porque todas se visten igual. ¿Sí? Las pañoletas que traen en la cabeza, ¡ay no! Mira cómo danzan, mira cómo se dejan caer, mira esto, mira lo otro, o sea, criticando a nosotros como si yo fuera el poseedor de la verdad completa y absoluta. No es cierto, claro que no es cierto. ¿Sí? En un mismo espíritu, en el Santo Espíritu de Dios, en un mismo bautizo, en el bautizo por agua,
El mismo Señor, el Padre Todopoderoso Jehová. Si hay alguna diferencia, pues hay que se arreglen ellos con el Señor, pero yo adoro de esta manera. A mí me gusta, ¿verdad?, adorar en calma, en paz, ¿verdad? Me gusta que el Señor, que el Espíritu actúe a través de mí, ¿verdad? Que me haga sentir. Pero si a alguien más, ¿verdad?, le gusta danzar y le gusta tirarse, le gusta rodar por el piso, ¿verdad?, hacer piruetas y marometas, pues allá él. Respetemos, hermanos, seamos tolerantes, ¿sí? Soportándonos unos a otros. Hermano, en la iglesia, ¿cómo tenemos fallas de eso? Qué intolerantes somos, no nos soportamos unos a otros en paciencia. No, ¿sabes una cosa? Ay, no. ¿Sabes una cosa? Porque parte de soportándonos unos a otros, ¿verdad?, significa, y se los puse, renunciar a mis propios derechos. Yo tengo derecho de venir a la iglesia, a este lugar, y sentarme a escuchar palabra y que nadie me moleste con los ronquidos. Tengo derecho a que no me molesten. Tengo derecho que si hay niños, porque yo soy de los que tengan los niños en la sala, que se vayan instruyendo, que participen, que escuchen. ¿Sí? Pero hay muchos hermanos intolerantes, ¿verdad?, en las mismas iglesias, que, oh, pastor, no soporto a este niño, no me deja escuchar. ¿Sí? Somos intolerantes. Yo renuncio al derecho que yo tengo, ¿verdad? Y tenemos que entender que los niños no son como nosotros, que los niños son inquietos. Tenemos que ser tolerantes, ¿verdad? Hasta con el hermano que platica enseguida de mí. Hay muchos hermanos, ¿verdad?, que están plática y no me dejan oír. Y tenemos que ser tolerantes y decir, ¿sabes una cosa? Pues mejor me cambio de lugar, ¿verdad? Soportándonos a otros. Cámbiese de lugar. No critico, no venga con el pastor, ¿verdad? Hermano, ¿sabes una cosa? Aquellos plática, no me dejan escuchar el servicio, hermano, no me dejan escuchar la predicación. Pues usted no deja que el Señor actúe en su vida por estar enojado, porque está escuchando, a ver, ¿qué están platicando? ¿Y el pastor habla? Y usted, ay, mendigo, no me deja oír, ay, ahora va a platicar de su esposo, ay, cómo la dejó, ay, cómo la regañó, ay, o todo. O sea, usted está oyendo enseguida, cámbiese de ahí para que escuche la palabra del Señor. ¿Sí? Número 2, rapidito para ya terminar, porque ya estamos llegando al tiempo, ¿verdad? El Señor le ha dado dones a los santos. ¿Para qué, hermano? Para que trabajen ahí. Capítulo 7 al 11 dice de la siguiente manera, ¿verdad? Pero a cada uno de nosotros fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo, ¿verdad? Por la cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Aguas, porque en algunas partes, hermano, perdón la interrupción de la palabra, pero en algunas partes se nos enseñan que en ese versículo el Señor bajó, ¿verdad?, a los infiernos o al centro de la tierra. No, a lo más bajo es la tierra, o sea, el que vino de arriba es Jesucristo. El que descendió a la tierra fue Jesucristo, el que ascendió también es Jesucristo. Ahí dice en el 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, volviendo al Señor, ¿verdad?, una vez resucitado. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de ¿qué? Del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Me pasé un versículo, pero para amarrarlo bien, ¿verdad? O sea, Jesucristo, ¿qué pasa, hermano? Es el que bajó, que también ascendió, dio dones, ¿o qué son dones? Regalos. ¿Para qué, hermanos? Para la iglesia. Y según, ¿verdad?, según el Espíritu Santo, a uno los constituyó profetas. O sea, profetas, ¿verdad? Apóstoles primero, son aquellos que vieron la resurrección, que vivieron la doctrina, que estuvieron con Jesús, que anduvieron con Jesús, ¿sí? Y que pudieran dar testimonio. Ya lo hablamos también de eso. Profetas. Cuando hablamos de profetas, hermanos, pensamos algo que nos van a decir algo que no sabemos, o algo que nos van a descubrir el futuro, o algo así. No, hermano. El profeta, en el Antiguo Testamento,
era que el verdad que recibía una carga de Dios. ¿O qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo le traía algo que compartir. Acuérdese que no estaba escrito la Biblia como nosotros la usamos. Entonces el Espíritu Santo instruía a aquel hombre para que compartiera a los demás, para que los exhortara, ¿verdad? Para que alentara a la población, para que fortaleciera a quién, al pueblo de Dios. De esa manera él se convertía en un instrumento de Dios. En el Nuevo Testamento los profetas todavía, aquel que tenía el don de profecía que repartió el Espíritu Santo, no era que profetizaba algo que se ponía como los medios. Vas a conocer al hombre de tu vida ahora. No, ese profeta no. El profeta en el Nuevo Testamento, ¿verdad?, es aquel que hablaba acerca de la palabra del Señor. Los profetas que somos ahora, que estamos a usted, puede ser un profeta, de acuerdo a la palabra. Si usted usa la palabra de Dios para profetizar a la gente, la salvación, ¿ok? Así funciona. No es algo que le voy a decir del futuro que ustedes conocen. No, háblele de la palabra y usted, ¿verdad?, según el don que Dios le haya dado. Porque a otros constituyó evangelistas. ¿Qué quiere decir eso? Misioneros, hermano. Misioneros que iban aquí y allá, ¿verdad?, llevando la palabra del Señor, el evangelio. Ministros, viajeros, dice ahí, ¿verdad? A otros constituyó, ¿qué? Pastores y maestros. Los otros, los evangelistas, ¿verdad?, andaban de arriba para otro. Los pastores y maestros se encargaban, ¿qué?, de la iglesia local, de apacentar a la grey, de enseñarles, de instruirles, de mantenerlos, ¿verdad?, en la grey del Señor, en el pueblo de Dios. ¿Cómo? Con una alimentación correcta y adecuada de doctrinas. En ese tiempo había muchos herejes, como ahora. Entonces los pastores y los maestros se encargaban de enseñar lo que la palabra decía. Igual que ahora, ¿verdad? Es la misma situación. Así es que esos dones son dados por Dios a la iglesia para que usted sirva, para que usted sea útil a la grey de Dios. No hay lugar, ¿verdad?, en el cristiano o en la vida del cristiano para venir a ocupar un asiento. Siempre tenemos que estar activos, porque el Señor nos ha dado dones. Si usted todavía no conoce ¿cómo podría servir en la iglesia? Pregúntale a Dios, Señor, ¿cómo puedo yo cooperar en la iglesia? Porque los dones fueron dados para el servicio del pueblo de Dios. Así es que usted tiene que preguntarle al Señor, ¿para qué soy bueno yo, Señor? No toco un instrumento, no canto, ¿verdad? No predico, no ayudo, no esto, no lo otro. Entonces, ¿para qué sirvo? Así, ¿qué quiero hacer en mi vida? ¿Verdad? ¿Cómo quiero servir a la iglesia? Pues entonces vas a recoger ofrendas, te va a decir el Señor, ¿verdad? Siempre somos útiles para algo, siempre. El Señor repartió dones. Una vez que usted se convierte, cuando recibe a Cristo Jesús, ¿verdad?, el Espíritu Santo llega y con él los dones. Algo le va a enseñar cómo va a hacer en la iglesia y aparte le va a instruir cómo ponerlos en práctica, ¿sí? Así es que compórtate como tal, compórtate según los dones que el Señor ha puesto en tu vida. Compórtate como pastor, compórtate como maestro, compórtate como evangelista, compórtate como cristiano. Ese es el mensaje. Mira el 3 para despedirnos. Dice, ¿verdad?, la edificación de los santos, es de lo que estamos hablando, ¿verdad? 12 al 16, lo termino. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y estatura de la plenitud de Cristo, de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para la edificación del amor. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Para qué somos dados? ¿Para qué son dados esos dones a cada uno de los creyentes? Es para edificar, para hacer crecer, para construir la iglesia del Señor. Cada ladrillo, cada uno de nosotros es un ladrillo en el edificio del Señor. Cada uno de nosotros, ¿verdad?, es una parte importante, por eso le puse ahí, ¿verdad? La iglesia se edifica o constituye con corazones rotos
hogares fracturados, sueños destruidos y vidas angustiadas, las cuales son sanados y restaurados por quien es la cabeza o piedra angular. O sea, esto es Cristo Jesús. Para eso nosotros somos creados, para edificar la iglesia, para hacerla crecer, para estar incluidos, para ser parte de la misión de restauración de nuestro Señor Jesucristo. Para eso son los dones. No son para que usted saque provecho de él. No son para que usted, ¿verdad?, se beneficie económicamente, sino para hacer crecer el reino del Señor aquí en la tierra. Concluyo con esto, hermano. Exacto, ¿verdad? Marco está muy activo el día de hoy. No le dieron chocolates. Desayunó mucho cereal con mucho azúcar, entonces. No, pero su participación es buena, ¿verdad? Así debe ser. Conclusión, hermanos, para despedirnos, compórtate como tal, eso es lo que lleva a tu mente, ¿verdad? Pero el conflicto es parte inevitable en esta vida, ¿usted está de acuerdo? En el mundo tendréis aflicción, dice el apóstol, ¿verdad? No es fácil ni agradable, o sea, los conflictos. Este pasaje nos revela los fundamentos para resolverlos. ¿Cuáles son esos fundamentos? ¿Cuál es la base que el apóstol nos dice para no tener una vida tan conflictiva? Aquí en la tierra, olvídate del yo, hermano. Es humilde. Habla la verdad con amor. Habla la verdad con todo mundo, hermano. No usa la mentira. No engañes a las personas, y eso te va a evitar muchos problemas. Por supuesto, sé humilde, ¿verdad? Humilde no quiere decir ser un perdedor, humilde quiere decir, hermano, despojarme de todo lo que yo soy. ¿Eres la niña de los ojos de Dios? Sí. ¿Eres una criatura preciosa para Dios? Sí, pero no eres Dios, solamente eres una criatura, ¿verdad? Sé paciente, hermano. Aleja la intolerancia de tu parte, ¿verdad? Aleja la impaciencia. Trata de vivir de esa manera y compórtate como tal, y vas a ver que tu vida, tu paso aquí en la tierra va a ser, ¿verdad?, provechosa, va a dar fruto y vas a impactar a los que están enseguida de ti. Compórtate como lo que eres, compórtate como un hijo de Dios. Vamos a ponernos en nuestros pies, amados hermanos. Vamos a despedirnos y a darle gracias a Dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Hoy estuvimos muy activos en el Facebook, en mañana, con el favor de Dios, y no ahora en la tarde. Víctor, ¿verdad?, de nuestro miembro, nuestro yerno, de la familia de Dios, el bombón, ¿verdad? Se encarga, él nos ayuda técnicamente a pasarlo al canal de la iglesia en YouTube. Él se va a encargar de ponerlo, ¿verdad? No sé si ahora o mañana. Así es que un saludo, hermano, muy afectuoso, ¿verdad? Para despedirnos a Marisol y Sergio, ¿verdad? Y la familia, por supuesto, allá en Nogales, Sonora, ¿verdad? A Fernando y a Lulú Aguilar, un abrazo, un saludo, que el Señor les bendiga. Y Yolanda, ¿verdad?, que estuvo también activa ahí, ¿verdad?, en el Facebook, gracias a Dios, ¿verdad?, por ella. Nelda Lizárraga, mi hermana, ¿verdad?, María Aguilar, un abrazote, María, ¿verdad?, Lupita y Jesús Guerrero, un saludote ahí en Hermosillo. A Sebastián Guerrero, ahí en Nogales, nuestro hermanito, ¿verdad?, que ya tenemos ganas de ver, lo extrañamos. A Astrid Lizárraga, también en Hermosillo. A Víctor Mariscal, ¿verdad?, de cariño, así le dice. Bueno, le dice a su esposa y después nos colamos nosotros, ¿verdad? Así es que a Víctor Mariscal, a Geno Lizárraga, mi hermana allá en Hermosillo, a Vivi Lizárraga, que también estuvo, ¿verdad?, activa. Y hermanos, por cuestión de tiempo, gracias por tanta participación, ¿verdad? Gracias por tantas peticiones de oraciones, ¿verdad? No tengo tiempo ya de mencionarlas a una por una, pero amado hermano, vamos a orar para que el Señor, porque no es tan importante que yo las conozca, es importante que Dios las conozca, ¿verdad? Así que vamos a orar para que esta lista, ¿verdad?, para que esta lista sea contestada, para que el Señor actúe en la vida de esas personas, ¿verdad?, y nos traiga, ¿verdad?, de sanidad. Julieta Angulo por COVID, Sacha, familia, ¿verdad?, Mateo por esa cirugía, por Miriam Riesgo, ¿verdad?, lo voy a mencionar así rapidito porque me vieron con ojos de pistola aquí, ¿verdad? Oración por Miriam Riesgo, dolor fuerte de cabeza, uy, ¿verdad? Por James, por Jamie,
Oh, James, ¿verdad? Por salud. Claro que sí, por Heriberto Pérez, que ya está respondiendo, pero que todavía está internado. Por hermano Sergio, ¿verdad? Por otro trabajo. Para que el Señor le bendiga en el área financiera, ¿verdad? Y le proporcione ese medio. Por la salvación, ¿verdad? De la familia. Por el ex esposo, ¿verdad? Que despeje el ídolo de la idolatría. ¿Cuántas personas hay que todavía el Señor, ¿verdad? No les ha alumbrado? Pero dígales, hermano, que Dios, ¿verdad? Ya derrotó la muerte, que hay salvación, ¿verdad? Que hay vida eterna en Cristo Jesús. Comparta a Jesucristo, ¿verdad? También hasta para vender mi troque, ¿verdad? Para hacer cambios. Que es importante, hermano, que todos se lo llevemos al Señor, hasta esos detalles, ¿verdad? Por Lupita Guerrero, por sus hijos, ¿verdad? Dice, para vender mi troque y encontrar uno con las 3B. Bueno, bonito y barato, ¿verdad? Pues hay que orar también por eso, hermano, ¿verdad? Claro que sí, con todo el corazón vamos a interceder. Lupita y Jesús Guerrero, claro, por sus hijos, por María Elena, ¿verdad? La mamá de Lulú, ahí en Hermosillo, un saludote a propósito y la tenemos en oración, ¿verdad? Para María Aguilar, por salud, claro que sí, María, por supuesto. Espero el domingo estés con nosotros, ¿verdad? Aquí no sé cómo lo vamos a traer, pero vamos a ir por ella. No es amenaza. Por Lupita Contreras, ¿verdad? Amiga de Avi, claro que sí, ¿verdad? Por su vida, sí, por esa cita de ciudadanía el miércoles, que el Señor le ilumine, ¿verdad? Pero que se ponga a estudiar, Lupita, estudia también, el Señor te va a iluminar, pero estudia, ¿ok? Por el hombro, perdón, de Magnolia, mira, ya le está consiguiendo esposo. Ah, qué bárbaro. Suegra de Avi, ¿verdad? Por el hombro de Magnolia, ¿verdad? Corona. Así es que vamos a orar, hermano, para que todas estas peticiones, ¿verdad? Lleguen a la presencia del Señor y sean contestadas. Y le aconsejo una cosa, pidamos que sean de acuerdo a su voluntad. Porque mi voluntad, ¿verdad? O la voluntad de todos nosotros es pequeñita, la de Dios es inmensa, ¿verdad? Es buena, agradable y perfecta. Padre Todopoderoso, te alabamos, Señor, te glorificamos y ponemos estas oraciones en tus manos, Señor, para que se vayan ahí, se depositan, Señor, a esa copa de oro que tú tienes delante de ti, allá en el altar, Señor, ahí en el tercer cielo, delante de tu trono. Padre, bendícelas, recíbelas, Señor, y dale la contestación de acuerdo a tus planes y propósitos, porque son buenos, mucho mejor de lo que nosotros hubiéramos pensado. Padre, te damos gracias por el mensaje que hoy recibimos también, por las personas, Señor, que has puesto en tu corazón, que escuchen, Señor, el mensaje que hoy tenías para nosotros y que nosotros hayamos compartido con ellos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, y por el poder conferido que tú has depositado en este siervo, por medio de tu Santo Espíritu, bendecimos a la Grey, la bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados hermanos, gracias, recibe esta bendición, habla de Jesús, comparte Jesús en esta semana y sé un siervo obediente, porque esto es una comisión, se nos ha dado para que la compartamos. Gracias, el Señor les bendiga.